Eclesiástico capítulos 46 al 48. A lo largo de la historia bíblica se nos van dando ejemplos de personas que son fieles y se destaca su fidelidad, se valora. Entonces, la pregunta que quiero plantearte a ti es: ¿eres fiel? Reflexiónalo a lo largo del episodio, porque te voy a ir dando ejemplos de fidelidad hacia Dios, en este caso hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Entonces, el capítulo 46, si bien recordáis, estábamos haciendo un recorrido por la sabiduría, tanto en la historia como en la naturaleza. Y ahora mismo nos encontrábamos hablando de personajes importantes, de personas que fueron ejemplo desde el principio de la Biblia. Entonces estamos con Josué, que si recordáis, Josué estaba en los tiempos de Moisés y nos habla tanto de Josué como de Caleb. ¿Quiénes son Josué y Caleb? Para haceros un breve recordatorio, estos fueron enviados junto a 10 personas más para averiguar en la tierra que iban a ir, a la tierra prometida, a Canaán. Pues iban a averiguar cuánta gente vivía allí, si eran fuertes o no, si esa tierra era buena para sembrar. Entonces ellos fueron a verlo, fueron en una expedición y cuando volvieron asustados. O sea, 10 de ellos volvieron asustados diciendo que eran gente grande y fuerte, que les iban a matar, entonces que no valía la pena entrar a la tierra prometida. De hecho, querían volverse a Egipto, a volver a ser esclavos, a someterse bajo la esclavitud, de ver que eso era imposible. En cambio, llegan de esos 12 Josué y Caleb eran personas que confiaban en Dios, que de esto también trata, esa fidelidad. Ellos confiaban en Dios y a pesar de esa presión de los compañeros, a pesar de esos miedos que la mayoría tenía, ellos dieron la cara y dijeron que confiaban en Dios, alentaron al pueblo diciendo que no tuviesen miedo porque Dios estaba con ellos. Entonces, si Dios estaba con ellos, sería muy fácil tomar esa tierra. Así que el pueblo no les hizo caso, hizo más caso a las 10 personas. Es como más lógico porque eran muchas más personas, entonces, pues, ¿cómo iban a hacer caso a 2 personas? Iban a hacer caso a las 10. Entonces, pues estos tuvieron algún que otro problema por decir esto y finalmente, pues Dios, como Dios está presente y Dios conoce el corazón de cada hombre, lo que dijo al pueblo de Israel es que ninguna de las personas de 20 años en adelante pasaría a Canaán y que los únicos que iban a pasar eran Josué y Caleb. Entonces, ni Moisés llegó a entrar en la tierra prometida. Se quedó a punto, pero no. Entonces, por eso se destaca, son figuras tan importantes. Luego Josué fue sucesor de Moisés en la dignidad de profeta. Y lo que se destaca aquí es que se mantuvo fiel al Todopoderoso y que les dio, por ejemplo, en el caso de Caleb, le dio gran vigor. Así que aquí algo novedoso es que llama a Dios como Elión, que significa altísimo, altísimo Dios. Luego hace un recorrido por los jueces, luego nos habla de Samuel, que Samuel fue quien estableció la monarquía a petición del pueblo. Ellos veían tanta desorientación que pidieron un rey. Entonces Dios les concedió este rey que fue Saúl y también Samuel, según nos dice aquí en la palabra, fue amado de su Señor, profeta del Señor, y esto último lo demostró por su fidelidad. Es decir, que Samuel demostró ser fiel a Dios. Y luego también nos dice que él dio testimonio ante el Señor y su ungido, y que dejó huella. Dice, después de dormido para siempre, todavía profetizó. Entonces, en este capítulo 46 está resaltando las contribuciones de estas personas al pueblo y su fidelidad con Dios. El capítulo 47 nos empieza hablando de Natán, que él profetizó en tiempos de David. Este lo enlaza con David, nos habla de David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá,
Este fue un rey importantísimo, de las figuras más importantes de la Biblia, David, porque dice, en todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. David es uno de los ejemplos más grandes de fidelidad a Dios y también de ejemplo en la fe. Entonces, aquí nos lo dice, que él daba gracias por todo a Dios en todas sus acciones, también demostraba ese amor por Dios. Y claro, la gente esto lo veía, lo observaba de él. De hecho, David no empezó siendo rey. Él pasó un proceso muy fuerte, pero muy fuerte, unos años muy duros, hasta llegar a ser rey. Entonces, sí que es verdad que David, como todas las personas, cometió errores, cometió incluso un grande pecado, que es por el que más se le recuerda, que es el adulterio que tuvo con la mujer de uno de su ejército. Entonces, dice que el Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre, otorgándole esa alianza real, esa dinastía perpetua y un trono de gloria en Israel. Es decir, Dios le prometió ese trono para siempre, donde Jesucristo es considerado como el cumplimiento de esta profecía. Por esto y por más razones, David es tan importante. Luego nos habla de Salomón, que Salomón es el hijo de David, que este es el hijo sabio, fue quien pidió sabiduría y se le dio. O sea, se le dijo que pidiese lo que quisiera y él pidió sabiduría. Entonces Dios le dio mucho más por esa humildad, esa oración tan humilde. Entonces se destaca que gracias a su padre, gracias a todo lo que su padre había hecho en vida, gracias por su fidelidad a Dios, el hijo vivió en prosperidad y reinó en tiempo de paz, porque Dios se la concedió. Dios le concedió una tranquilidad total. Toda la tranquilidad que no tuvo David y todo lo que luchó y peleó de David, pues Salomón estaba tranquilísimo gracias a su padre. Luego nos cuenta que, sin embargo, las mujeres lo perdieron. Su dinastía se empezó a dividir en dos y se empezaron a rebelar. Entonces, a pesar de todo esto, dice, pero el Señor no renuncia jamás a su misericordia, no deja que sus palabras se pierdan, ni que se borre la descendencia de su elegido, ni que desaparezca el linaje de quien le ha amado. Dios recompensa esa fidelidad y Dios es fiel, lo que nos está diciendo aquí, y que Dios nos perdona, que Dios es misericordioso, que a pesar de que le fallemos, si nos arrepentimos de corazón, Él perdona nuestros pecados. Tras esto habla de Roboán, que Roboán, como lo indica aquí, fue lo más loco del pueblo, falto de inteligencia, desorientó también al pueblo, porque aquí lo alineó conforme a sus decisiones, conforme sus intereses, en lugar de pues pedir esa sabiduría, entendimiento y mirar por el bien del pueblo. Este fue quien se aconsejó de quien le interesaba, es decir, necesitaba consejo y fue a pedir consejo a quien le iba a decir lo que él quería oír. Entonces, claro, este consejo realmente no es válido, pero como se lo habían dado, pues él fue para adelante. Luego habla de Jeroboam, que este también hizo pecar a Israel. Además, él indicó a la tribu de Efraín, una de las 12 tribus de Israel, el camino del pecado, e hicieron toda clase de maldades. Pero a pesar de esto, Dios es misericordioso, Dios ama a su pueblo y surge el profeta Elías, donde nos dice que su palabra quemaba como antorcha, donde él también hizo varios milagros, hizo varios prodigios. Bueno, Dios obró esos milagros a través de Elías, él fue un gran instrumento. Entonces, él nos dice que despertó a un cadáver de la muerte por palabra del Altísimo, lo que os comentaba, que quien lo hizo fue Dios a través de él. Entonces nos describe qué es lo que hizo Elías, que Elías fue arrebatado y que fue designado para primero aplacar la ira del Señor, reconciliar a los padres con los hijos y por último restablecer las tribus. Y hablando de Elías, luego viene Eliseo. Eliseo también
compartió mucho tiempo con Elías, aprendió mucho de Elías y cuando Elías fue arrebatado, éste se llenó del espíritu de Elías. Entonces, él también durante su vida realizó prodigios y además después de muerto fueron admirables sus obras. Continúa el capítulo hablándonos de la fidelidad y el castigo del reino del norte. Nos habla de Ezequías, que Ezequías fue uno de los reyes de Judá, donde él fortificó, construyó, hizo lo que le agrada al Señor y se mantuvo firme, se mantuvo fiel a sus principios y dice cómo se lo ordenaba Isaías. Tuvo ese gran apoyo de Isaías, que Isaías también habla en este capítulo, que fue uno de los grandes profetas, de hecho es uno de los profetas más destacados. Ezequías dice que invocaron al Señor misericordioso y el Santo desde el cielo escuchó al instante y los liberó por medio de Isaías. Isaías es descrito como el grande y el digno de fe en sus visiones. Con la fuerza del Espíritu vio el fin de los tiempos y consoló a los afligidos de Sión, además de que reveló el futuro hasta la eternidad y las cosas ocultas antes que sucedieran. Es decir, Isaías tenía una gran relación con Dios y era un gran profeta. Entonces, de estos hablaremos en los posteriores libros, pero ha sido un resumen de estas personas tan importantes, de estas personas que a pesar de la presión, a pesar de la opresión que había en esa época, a pesar de la presión social, ellos fueron firmes en los que creían, fueron fieles a la palabra, fieles al Señor, porque sabían que eso era lo correcto y porque amaban al Señor, porque habían sido testigo de sus obras y sabían que el Señor era fiel y todopoderoso. Así que, pues esa pregunta que te he planteado al principio del capítulo, de si eres fiel, ya no solo a Dios, sino en todos los aspectos de tu vida. Y si te cuesta, lo importante es ser fiel en lo pequeño, porque si empiezas a ser fiel en lo pequeño, luego en lo grande también lo serás. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme de verdad, de todo corazón. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.